El gobernador del estado Apure, Wilmer Rodríguez, informó que están atendiendo y tomando precauciones ante una nueva crecida del río Arauca para evitar las afectaciones a los productores de cacao y arroz. Por su parte, el ministro Ramón Velázquez Araguayán informó a través de su cuenta de Instagram que este domingo colapsó el puente que comunica a la población de Bruzual con Mantecal, ordenando colocar un puente de guerra para atender la emergencia. También informó que en horas de la noche realizaron inspección al puente La Muerta con una longitud de 40 metros, ubicado en el sector Mara Sur, donde se generó la falla de los estribos del puente por socavación del mismo, esto por la crecida del río Apure. Las fuertes lluvias que comenzaron a finales de junio mantienen en alerta a las autoridades en los estados Amazonas, del Tamacuro y Monagas, en el este del país, así como en gran parte del occidente venezolano que abarca, entre otras, las regiones de Barinas, Táchira, Trujillo, Mérida y Portuguesa. Cabruta es un pueblo rural de Guárico que limita con el estado Bolívar. La crecida del río Orinoco ha provocado inundaciones en la zona del casco central de este sector y sus habitantes temen que esta situación supere las inundaciones del año 2018. Yo me he negado aquí más de 8 veces. 8 veces me ha negado yo aquí. A mí nunca nadie ha venido para acá, nadie nunca ha venido, mira, a prestar un apoyo, ningún agente gubernamental, siempre por tomándose fotos. La creciente del 2018, en el mes 8 del 2, día 2, ya estamos negados. Mira, ahora es que falta la creciente. Y por aquí nadie se ha acercado ni nada. Yo iré por ahí a alquilar algo por allá arriba, ¿sí me entiende? O casa de un amigo, ¿sí me entiende? Pero ya, todo el mundo tiene que ya mudarse ya. Cabruta es una zona agrícola donde la principal actividad económica es la pesca, así como también la ganadería. Sin embargo, esta inundación ha provocado que muchos comerciantes deban trasladarse a otras zonas. Lo que le da vida al pueblo de Cabruta, que es la pesca, debido a su gran aumento, pues o sea, la pesca en sí ahorita no está paralizada. Y a muchos productores tienen que moverse, los ganaderos tienen que mover su ganado porque simplemente todo está bajo de agua. Y en el pueblo de Cabruta, bueno, los comerciantes, como te dije anteriormente, tienen que trasladar sus comercios a zonas más altas. Tenemos que mudarnos, buscar parte alta para poder seguir trabajando y no es nada más el negocio, las casas, todas las familias que están en la primera y segunda cuadra cerca del río. Y bueno, se colapsa el pueblo. 15 días tenemos aquí y ya dentro de una semana posiblemente tenemos que mudarnos más arriba. Gracias a Dios nosotros ya tomamos previsiones y tenemos para dónde irnos, pero hay gente que no tiene para dónde irse. Muchas familias y comerciantes se han trasladado a zonas altas del pueblo. Por ahora las autoridades no han informado sobre la cantidad de familias afectadas. Sin embargo, en el último reporte en redes sociales de la Gobernación de Guárico, se hicieron labores con maquinaria en la quebrada La Arenosa, la cual también había colapsado. Rodrigo Cabezas, hijo del exministro detenido, difundió un video en redes sociales en el que expresó la angustia de la familia ante la falta de información sobre el paradero y estado de salud del economista de 72 años. No sabemos absolutamente nada sobre él y estamos muy preocupados por su estado de salud, ya que presenta problemas de hipertensión y tiene un stent en el corazón. Por esa razón le pedimos al fiscal general Tarek William Saab una fe de vida y que se le garantice todos los derechos constitucionales, derecho al debido proceso, el derecho a su defensa y el derecho a mantenerse comunicado con sus familiares, tanto él como a todos los presos políticos. Papá, donde quieras que estés, tus hijos te piden la bendición, tu esposa y tus familiares no descansaremos hasta saber dónde estás. El exministro de Finanzas de Venezuela, Rodrigo Cabezas, fue detenido el 12 de junio en Maracaibo, estado Zulia, por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, según denunció el Comité por la Libertad de los Presos Políticos. De acuerdo con esta organización, la aprehensión ocurrió luego de que se le ordenara presentarse en una oficina de la estatal Corpoelec tras un corte de electricidad en su domicilio. Organizaciones y defensores de derechos humanos han denunciado que la detención de Cabezas, crítico de la política económica del gobierno, se suma a un patrón de desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias en el país, especialmente contra dirigentes políticos, sindicalistas y defensores de derechos civiles.
Iris Azócar, la madre del periodista detenido Víctor Ugas, pidió este domingo a través de un video a la Fiscalía, Defensoría del Pueblo y al Ministerio Penitenciario de Venezuela saber el estado de salud de su hijo de manera urgente. Señores, me urge, clamo saber cómo está mi hijo, Víctor Andrés Ugas, si ha recibido atención médica, si necesita medicamentos, si requiere algún tipo de examen especial, cuál es su diagnóstico. Por favor, ayúdenme en los comentarios. Les agradezco, por favor, dejen oraciones, plegarias, que nos ayuden tanto a él como a mí a fortalecernos y estar sanos, tranquilos en fe y en Dios. Gracias. El periodista Víctor Ugas fue detenido el 19 de agosto del 2024 y presentado ante los tribunales en Caracas, así lo informó el Colegio Nacional de Periodistas. De acuerdo con lo publicado por el Colegio Nacional de Periodistas, la detención de Ugas se produjo luego de que el comunicador tuviera una confrontación con el tiktoker Emmanuel Marcano, quien ha mostrado su apoyo al régimen de Nicolás Maduro. El Colegio Nacional de Periodistas contabiliza 20 periodistas arrestados en Venezuela, a quienes la Iglesia Católica manifestó recientemente su solidaridad y considera como perseguidos. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky habló este lunes con el representante especial para Ucrania de la Casa Blanca, el general retirado Keith Kellogg, de la posibilidad de que Estados Unidos apruebe nuevas sanciones a Rusia y envíe nuevas armas a los ucranianos que se pagarían con dinero europeo. Zelensky señaló en X que en la reunión abordaron el camino a la paz y de lo que puede hacer Ucrania y Estados Unidos desde un punto de vista práctico para que más cerca esto incluye reforzar la defensa aérea de Ucrania, producción conjunta y adquisición de armas defensivas en colaboración con Europa. El presidente ucraniano mencionó también sanciones contra Rusia y quienes la ayudan, entre las acciones con las que Estados Unidos puede contribuir a poner fin a la guerra. Zelensky agradeció a Kellogg que haya visitado a Ucrania y mostró también su aprecio por las señales importantes de apoyo y las decisiones positivas para ambos países que ha hecho públicas el presidente estadounidense en los últimos días. Kellogg llegó este lunes a Kiev para pasar en Ucrania esta semana y reunirse con los dirigentes locales. Su visita se produce después de que Trump haya confirmado que enviará a Ucrania sistemas antiaéreos de misiles Patriot, por los que pagarán varios países europeos. La organización aseguró que este patrón de represión representa una violación grave a los derechos humanos y podría constituir un crimen de derecho internacional. Según el documento titulado El crimen de desaparición forzada en Venezuela, la respuesta del régimen al descontento ciudadano fue inmediata, tras el anuncio oficial del Consejo Nacional Electoral. Miles de personas salieron a las calles para manifestar su rechazo. La respuesta del Estado fue inmediata y marcó un nuevo punto crítico. La organización sostuvo que estos hechos no son aislados, sino parte de una política planificada desde las más altas esferas del poder. El informe detalla que las autoridades venezolanas han cometido y siguen cometiendo desapariciones forzadas como parte de su política de represión a la disidencia y a quienes perciben como tales. Esta práctica ha incluido la detención de ciudadanos cuya ubicación permanece oculta por horas o incluso semanas. La autoridad no brindaba información, negaba su detención u ocultaba su suerte y paradero, señaló la ONG. Amnistía también alertó sobre la posible motivación política y diplomática detrás de la detención de extranjeros. En varios casos, la detención habría sido motivada por la nacionalidad de las víctimas como moneda de cambio con fines de negociación con terceros países. La organización advirtió que esta práctica no solo es inhumana, sino que vulnera el derecho internacional humanitario. De acuerdo con cifras aportadas por el Foro Penal y citadas en el informe, al menos 46 personas continuaban desaparecidas al momento del cierre del documento, muchas de ellas detenidas por organismos como el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y la Dirección General de Contrainteligencia Militar. El informe de Amnistía Internacional documenta el uso generalizado de la desaparición forzada tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2021
2024 como parte de dicha política. Amnistía Internacional reiteró que estos actos no solo afectan a las víctimas directas, sino también a sus familias al provocar un sufrimiento prolongado. Destaca el documento de Amnistía Internacional: la desaparición forzada de personas constituye una violación grave de derechos humanos y es considerada también un crimen de derecho internacional. Por ello, la organización exigió al régimen de Maduro cesar de inmediato estas prácticas y garantizar justicia para las víctimas. El informe de Amnistía Internacional comprende un análisis detallado de 50 páginas que abarca hechos ocurridos entre el 28 de julio de 2024 hasta el 15 de junio de 2025, periodo posterior a las elecciones presidenciales. Durante este lapso, la organización documentó un patrón sostenido de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, persecución política, criminalización de la protesta y uso de violencia estatal contra quienes expresaron descontento con los resultados electorales o ejercieron defensa de derechos humanos. La detención de al menos 18 trabajadores de la refinería El Palito en el estado Carabobo fue denunciada por la Federación Unitaria de Trabajadoras y Trabajadores del Petróleo de Venezuela. De acuerdo a lo expuesto por la Federación Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras del Petróleo de Venezuela, los empleados detenidos habrían sido trasladados a Yare 2 y Yare 3. Iván Freites, dirigente sindical, afirmó que los ciudadanos fueron apresados de manera arbitraria y sus familiares se encuentran presuntamente aterrorizados por la situación. A través de su cuenta en la red social X, Freites denunció que las familias de los detenidos están indefensas ante lo que calificó como violencia de los cuerpos de seguridad y el silencio cómplice de la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo. Asimismo, indicó que en total 100 trabajadores petroleros han sido detenidos en medio de la militarización de las instalaciones petroleras. Aseguran que son empleados que han sido abordados por la llamada Operación Tuntún por no presentarse en sus puestos laborales. Armanda Trentini, madre del joven encarcelado en noviembre de 2023 por razones aún desconocidas, denunció la falta de respuestas oficiales y comparó el caso con el de otro europeo que compartió celda con su hijo. La madre cuestionó el prolongado silencio de las autoridades italianas, incluyendo a la propia primera ministra. Hoy hace 8 meses exactos, que mi hijo Alberto está en prisión y todo sigue en silencio, incluso nuestra presidenta del Consejo. Este silencio es insoportable para mí y mi familia. Nuestro gobierno debe actuar como lo ha hecho el gobierno suizo con el compañero de prisión de mi hijo, que ha sido liberado recientemente y ha contado a la prensa italiana las terribles condiciones de detención en las que aún se encuentra Alberto. No podemos esperar más. Nuestras instituciones deben demostrar que se preocupan por la vida de un compatriota y actuar con urgencia y eficacia para traer de vuelta a casa a nuestro hijo, utilizando todos los instrumentos diplomáticos a su alcance, como se ha hecho en otros casos. La familia de Trentini y representantes políticos insisten que la presión internacional y la diplomacia deben activarse con mayor contundencia, advirtiendo que no descansarán hasta verlo en libertad. La oposición también se sumó a la exigencia de libertad para Alberto Trentini. La diputada Elly Schlein, secretaria general del Partido Democrático, pidió nuevamente al gobierno intervenir de forma decidida y aseguró que Trentini no tiene más culpa que la generosidad de recorrer el mundo para ayudar a los más necesitados. La diputada italiana advirtió que el silencio del Ejecutivo italiano no puede prolongarse y que urge una acción concreta. Schlein recordó que el gobierno suizo sí intervino para liberar a otro detenido que compartió celda con Alberto y que al salir denunció condiciones indescriptibles dentro del centro de reclusión. Esto, insistió, deja en evidencia la urgencia de una actuación similar por parte de Italia.
Después de la investigación realizada por la periodista Mariana Duque y el historiador Walter Márquez, los datos fueron remitidos a las instituciones de la Real Academia Española y al Diccionario de la Lengua Española, quienes dieron la aprobación, contando también con el apoyo del rector de la Universidad Nacional Experimental del Táchira, Raúl Casanova, la Asociación de Alcaldes del Táchira, que era presidida por Jorge Galeano, y el Colegio Nacional de Periodistas. Ante una reciente comunicación telefónica, el presidente de la Academia Venezolana de la Lengua, Horacio Bior Castillo, me informó que la palabra gocho fue incorporada a el diccionario de la lengua española mediante una decisión de la Real Academia Española de la Lengua. Este trabajo es producto de un esfuerzo académico y periodístico, histórico, hecho por mí junto con la periodista Mariana Duque y el apoyo del rector de la UNED, Raúl Casanova, el presidente de la Asociación de Alcaldes para la época y el Colegio de Periodistas del Táchira. La palabra gocho tiene una expresión inicial de 1794 como cerdo, marrano, como se incorporó en el diccionario de ese año. 290 años después, se incorpora ya como un gentilicio a los habitantes de los Andes venezolanos en base a esa petición y un seguimiento de 10 años que afortunadamente se convirtió en una realidad. Ese término gocho es un gentilicio de los habitantes de los Andes venezolanos, ratificado y confirmado por la Real Academia Española de la Lengua. Walter Márquez informó que próximamente será bautizado un libro impreso y digital sobre este trabajo académico, que permitió que la Real Academia Española reconociera la palabra gocho como un gentilicio de los habitantes de los Andes venezolanos. El venezolano Osmar Alexander Ferrer Ramírez, sindicado por la Fiscalía como parte de una organización criminal con posibles vínculos con el Tren de Aragua, es acusado de ser uno de los 3 presuntos sicarios involucrados en el crimen contra José Reyes Osa, ocurrido el pasado 19 de junio en la comuna de Ñuñoa. A pesar de ello, fue dejado en libertad luego de que Gendarmería de Chile recibiera un oficio que ordenaba revocar su prisión preventiva. En un principio se creyó que la orden que lo dejaba en libertad era falsa, pero al verificar el código del documento en el portal del Poder Judicial se determinó que el oficio es auténtico. Las autoridades igualmente ordenaron controles en las fronteras para evitar que salga del país. La organización no gubernamental Foro Penal actualizó la cifra de presos por razones políticas en el país, que se elevó a 948 tras registrar 8 nuevas detenciones desde el pasado 30 de junio. A través de sus redes sociales, la organización indicó que hasta el 14 de julio, entre los detenidos habían 852 hombres y 96 mujeres. Además, 994 son adultos y 4 adolescentes con edades entre 14 y 17 años. También identificó 88 personas de nacionalidad extranjera entre los detenidos. La mayoría de los presos, específicamente 778 civiles y 170 militares, fueron detenidos después de las elecciones presidenciales de 2024. Desde el año 2014, Foro Penal ha documentado un total de 18.439 personas detenidas por razones políticas en el país. Cristian Méndez y José Ángel Lepage, detenidos el pasado mes de enero en el estado del Tamacuro, fueron excarcelados, así lo informó el Comité de Derechos Humanos de 20 Venezuela. Cristian Méndez, entrenador deportivo, fue detenido el 13 de enero del lugar donde entrenaba por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. José Ángel Lepage, de 45 años, fue llevado ese mismo día en horas de la tarde. Se dedicaba a vender café en las calles de Del Tamacuro y era colaborador de la plataforma unitaria.
Orlando Moreno, coordinador nacional del Comité de Derechos Humanos de 20 Venezuela, para ese momento denunció el hecho. La tarde del martes informó sobre la excarcelación e indicó que ya se encuentran con su familia, pero que aún quedan muchos presos políticos por los cuales seguirán alzando la voz hasta lograr su liberación. Familiares de Carlos Azuaje, dirigente campesino de Barinas, denuncian que el activista fue enviado a juicio sin contar con un abogado privado de confianza y luego de 200 días de detención, violando flagrantemente el plazo legal de 45 días que establece el debido proceso. El Comité por la Libertad de los Presos Políticos informó que el defensor público asignado al caso no ha tenido contacto con Carlos Azuaje. Indicaron que la audiencia en la cual se ordenó su pase a juicio fue realizada vía telefónica y en condiciones indignas. De acuerdo con familiares, la jueza, conectada desde Caracas, informó que tenía poco saldo y que la videollamada sería solo para verse las caras. El resto se haría por llamada de voz. El dirigente campesino exigió un juicio justo por considerar que el actual proceso carece de garantías, por lo que solo puede considerarse una puesta en escena. Carlos Azuaje fue detenido en diciembre de 2024 en una alcabala en el estado Anzoátegui, cuando se dirigía al estado Bolívar. Es acusado por incitación al odio, conspiración y traición a la patria, luego de haber ofrecido entrevistas a medios internacionales en las que habría solicitado presuntamente una intervención extranjera. Sus familiares denuncian que esta acusación no tiene sustento. Aseguran que su activismo ha sido pacífico, democrático y enfocado en la vía electoral como única salida para Venezuela. Dirigentes políticos denunciaron que el Consejo Nacional Electoral cambió el estatus de la candidatura de Leonardo Canache a la alcaldía de El Hatillo, rechazada tras haberla admitido en la fase de postulaciones. En menos de una semana se ha denunciado que el Consejo Nacional Electoral ha cambiado el estatus de 2 candidaturas a alcaldías de factores de oposición, por lo que no podrán presentarse a los comicios municipales del 27 de julio. En un primer momento fue el candidato a la alcaldía de Chacao, Emilio Graterón, quien alertó de la medida en su contra un día antes de iniciar la campaña electoral el pasado 11 de julio. El otro afectado es el abanderado unitario a la alcaldía de El Hatillo, Leonardo Canache, actual director general del gobierno local. Es importante señalar que el actual alcalde de El Hatillo, Elías Sayet, fue inhabilitado por la Contraloría General de la República en 2024, junto a otros nuevos alcaldes que mostraron su apoyo a María Corina Machado. Según la denuncia replicada por Zairán Rivas, Johnny Liscano colapsó en medio del juicio que enfrenta por presuntos delitos de corrupción y omisión. Indicaron que el estrés y las condiciones de detención pudieron desencadenar el infarto. La activista exigió garantías procesales y condiciones dignas para todos los privados de libertad por motivos políticos. Rivas exigió a través de su cuenta en X respeto al debido proceso, cese de las condiciones inhumanas de reclusión y libertad plena para todos los presos políticos. Johnny Liscano fue electo como alcalde en 2021 bajo la tarjeta de la Alianza Democrática, pero fue expulsado de Acción Democrática en 2023 tras expresar su respaldo a María Corina Machado. El dirigente fue detenido el pasado 20 de junio y desde entonces se encuentra bajo custodia. Liscano había advertido desde 2023 que era objeto de persecución política. Su caso es parte de la lista de los más de 948 presos políticos registrados actualmente en Venezuela, según cifras manejadas por la ONG Foro Penal en su más reciente informe. Según la ley estadounidense, el Departamento de Seguridad Nacional debe anunciar su decisión al menos 60 días antes de la expiración del TPS. Sin embargo, no se ha emitido ningún comunicado oficial, lo que ha generado preocupación entre las comunidades venezolanas en Estados Unidos. Adelis Ferro, directora de Venezuelan American Caucus, señaló que esta omisión podría ser utilizada como argumento legal en las demandas federales interpuestas contra la administración Trump por la cancelación
aplicación del TPS para múltiples países. Dentro de todo el abanico de cosas que se están presentando, hay muchas cosas técnicas que el Departamento de Seguridad Nacional no ha hecho de la forma correcta, afirmó Ferro. Una audiencia clave está programada para este miércoles en la Corte de Apelaciones del 9º Circuito en California, donde se evaluará una apelación del gobierno sobre una decisión previa que protegía temporalmente a los beneficiarios del TPS venezolano de la deportación mientras avanza el litigio principal. Además, se espera una nueva audiencia el próximo 1 de agosto en San Francisco. La falta de claridad sobre el futuro del TPS ha dejado a miles de familias venezolanas en Estados Unidos en una situación de incertidumbre, sin saber si podrán continuar residiendo y trabajando legalmente en el país. El Parlamento de Portugal ha aprobado con los votos de los conservadores y de la ultraderecha una modificación de la ley de extranjeros que limita la reagrupación familiar de los migrantes. También ha dado luz verde a la creación de una unidad especial dentro de la Policía de Seguridad Pública dedicada a la vigilancia de fronteras. Tras el visto bueno, esos proyectos que aunan propuestas del gobierno de Luis Montenegro y del partido ultraderechista Chega pasan al despacho del presidente del país, Marcelo Rebelo de Sousa, que tiene 20 días para analizarlos y decidir si los sanciona como ley o los veta. A grandes rasgos, la reforma de la ley de extranjeros busca fomentar los visados de trabajo para personas que se dediquen a actividades altamente cualificadas y modifica los requisitos de residencia para los nacionales de países de lengua portuguesa. Sobre la reagrupación familiar, los inmigrantes que estén dentro del país solo podrán solicitarla después de 2 años de residencia legal. En caso de que los parientes con los que se quieren reagrupar estén ya en Portugal, solo se abrirá esa posibilidad si esos familiares son menores de edad y han entrado legalmente o si el demandante tiene un visado de residencia para actividades de alta cualificación. Para septiembre queda pendiente la votación en el Pleno de la alteración de la Ley de Nacionalidad, también impulsada por el Gobierno, que quiere acabar con el derecho a la ciudadanía por nacimiento en el caso de los hijos de migrantes. Al volver a la Casa Blanca, el presidente Donald Trump ha comenzado a tomar decisiones que marcan un giro importante en la política del país, buscando revertir muchas de las medidas adoptadas durante el mandato de Joe Biden. Estos cambios no solo se reflejan en sus políticas, sino también en la apariencia de la residencia presidencial. En menos de 6 meses desde su toma de posesión, la reconocible oficina presidencial parece otra que recuerda cada día más a la pomposa residencia del republicano en Mar-a-Lago, Florida, y menos al sobrio centro de poder reflejado en fotografías de mandatarios anteriores. Trump nunca ha escondido su fascinación con el oro. Su estilo grandilocuente es inmediatamente visible para quien visite el refugio floridano del neoyorquino, comparado con el Palacio de Versalles de Luis XIV por su decoración recargada. A diferencia de su primer mandato, cuando instaló una nueva alfombra y reemplazó las cortinas rojas usadas por Barack Obama por unas doradas que Biden conservó, Trump ha ido mucho más allá. Desde su regreso en enero, ha doblado el número de cuadros en el despacho oval y agregado espejos con pesados marcos de color oro, además de añadir detalles dorados a las cornisas de la chimenea, las mesas y hasta las paredes. Mes a mes, los ornamentos parecen multiplicarse y donde a primera vista parecía no existir más espacio para filigranas, surge un nuevo adorno. Un grupo de mujeres familiares de jóvenes detenidos en julio de 2024, después de las elecciones presidenciales en Venezuela, realizaron una vigilia frente al Ministerio Público pidiendo una reunión con el fiscal general Tarek William Saab, con el objetivo de presentarle los casos de sus parientes y conocer las razones por las cuales aseguran las excarcelaciones están paralizadas desde el mes de marzo. Las mujeres radicaron una carta ante el Ministerio Público, donde aseguraron desconocer las razones por las que sus familiares continúan detenidos. El documento, firmado por madres, esposas, abuelas, hermanas, tías y demás familiares de los detenidos, advierte que la salud de las personas presas sigue debilitándose y muchas de ellas continúan presentando infecciones en la piel y los riñones, así como problemas de tensión, respiratorios y gástricos. Marta Elía Grijales, miembro del Comité de Madres por la Verdad, compartió cuáles son las condiciones de reclusión. De eso, las condiciones de reclusión han sido unas condiciones de reclusión en su mayoría indignas.
han sido reiteradas las denuncias sobre la mala alimentación, sobre la mala calidad de la comida y sobre además la zozobra que caracteriza el hecho de estar privada de libertad injustamente. Lamentamos tener que decir que incluso algunos de nuestros muchachos han perdido la vida bajo custodia del Estado, lo que lo hace además responsable de esas muertes. Las mujeres participantes de la vigilia afirman que los detenidos son en su mayoría jóvenes trabajadores y estudiantes provenientes de comunidades populares. La mayor cantidad de las personas detenidas son menores de 30 años de edad, algunas son adolescentes y un grupo de ellas son mujeres. De acuerdo a la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 948 presos políticos, entre ellos 4 adolescentes. La mayoría de ellos fueron detenidos después de las elecciones presidenciales celebradas el 28 de julio de 2024. El domingo 27 de julio hay elecciones constitucionales para alcaldías y consejos municipales. Y la consulta para el proyecto comunitario de la juventud, para la juventud y con la juventud. Es la tercera consulta de este año, ¿correcto? Ahora, para la juventud, tenemos que salir a apoyar a la juventud. Y aquellos circuitos comunales que tengan más población votante, tanto en número como en porcentaje, tendrán un premio especial en todos los estados del país y esta vez será doble el premio, doble. Ustedes verán si se las echan al hombro o salen para la calle. De acuerdo con los elementos materiales probatorios recopilados por un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, esta red habría utilizado pistas clandestinas ubicadas en Colombia, Venezuela y Brasil para enviar aeronaves con cargamentos de cocaína con destino a Norteamérica, Centroamérica y Europa. Su centro logístico principal estaría en Bogotá, con presencia operacional en Meta, Boyacá, norte de Santander, Antioquia y Amazonas. Entre los bienes afectados se encuentran 7 inmuebles urbanos y rurales, ubicados en Bogotá, Villavicencio, Maripí y Cúcuta, norte de Santander, 5 camionetas de alta gama y un motocarro. Además, 2 sociedades, una de ellas vinculadas al comercio de chatarra y recuperación de materiales. Estas últimas serían utilizadas para ocultar recursos de origen ilícito. Todos los bienes están evaluados en más de 3.600 millones de pesos. Por estos hechos, la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos imputó a 3 personas como presuntos integrantes de la organización delincuencial. Todos fueron asegurados en centros carcelarios. El Departamento de Estado de Estados Unidos ha decidido sancionar a 5 cabecillas de la organización criminal extranjera Tren de Aragua por estar involucrados en delitos graves como trata de personas, tráfico de drogas, contrabando de armas, extorsión y otros crímenes violentos que afectan a comunidades en toda América Latina y Estados Unidos. Héctor Rustenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, es el actual líder del Tren de Aragua. Por él, Estados Unidos ofrece una recompensa de $5 millones. Guerrero Flores cuenta con un historial delictivo de más de 2 décadas y fue quien expandió la actividad criminal de la organización criminal formada en Venezuela. El departamento también sancionó a Joan José Romero, alias Joan Petrica, un colaborador de alias Niño Guerrero, por quien ofrece una recompensa de $4 millones por información que conduzca a su arresto. En la lista del Departamento de Estado también están Josué Ángel Santana Peña, alias Santanita, involucrado en el Tren de Aragua desde sus orígenes como pandilla carcelaria. Se le acusa de estar involucrado en homicidios, extorsiones, atentados con bombas, terrorismo y robos. Wilmer José Pérez Castillo, alias Wilmer Guayabal, líder de una célula del Tren de Aragua vinculado al narcotráfico y el cobro de sobornos en Venezuela. Autor de los asesinatos de un policía, un militar venezolano y funcionarios de inteligencia venezolanos en nombre del Tren de Aragua. Wendy Marbelis Ríos Gómez, esposa de Niño Guerrero,
Guerrero, vinculada a actividades delictivas como lavado de dinero, terrorismo y financiamiento del terrorismo. Félix Agner Castillo Rondón, alias Puro Arnil, líder de una célula del Tren de Aragua conocida como Los Gallegos, que ha operado en Chile. Están implicados en homicidios, trata de personas, explotación sexual de mujeres, narcotráfico y lavado de dinero. El subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian Nelson, señaló que estas acciones reafirman el compromiso de atacar a las redes delictivas que amenazan la seguridad y estabilidad regional. Las sanciones congelan los activos que los individuos puedan tener en territorio estadounidense y prohíben a ciudadanos y empresas de Estados Unidos realizar transacciones con ellos. El Tren de Aragua ha expandido su influencia más allá de Venezuela, operando en países como Colombia, Perú, Chile, Brasil y Estados Unidos, consolidándose como una de las organizaciones criminales más peligrosas del continente. Las autoridades estadounidenses aseguran que continuarán investigando y sancionando a quienes formen parte de esta red criminal. En Ciudad Bolívar, el caudal del Orinoco rebasó este puente que comunica a los sectores La Toma y El Edén en la capital bolivarense. Este jueves, la cota del río se ubicó en 16,80 metros sobre el nivel del mar, es decir, sigue en alerta verde. El alcalde del municipio Angostura del Orinoco, Sergio Hernández, dijo que mantienen un monitoreo constante en las zonas vulnerables. En el año 2018 tuvimos nosotros una alta crecida de más de 5 décadas que no entraba el río Padre. Y bueno, por supuesto aquí estamos todos atendiendo en todo momento. En el día de ayer trasladamos a 6 familias de este sector donde el río busca eso y nuestro pueblo ya tiene la cultura que sabe dónde va a llegar. Y bueno, gracias a Dios, aquí estamos todos pendientes, todos juntos, integrados, toda nuestra seguridad del Estado, protección civil, porque nosotros somos órganos, en este caso, preventivos en protección a nuestro pueblo. Pendiente y que no tenemos nada que lamentar. En total, en las comunidades La Toma y El Edén, por lo menos 10 familias fueron evacuadas, según registros de protección civil. Los afectados se están alojando en viviendas de sus parientes y otros residentes. De momento no se han establecido refugios temporales. En Bolívar, Carlos Uniaga, BPI TV. Según Nayib Bukele, muchos de los venezolanos que se encontraban en el SECOT enfrentan múltiples cargos de asesinato, robo, violación y otros delitos graves. Bukele informó que el intercambio de presos fue ofrecido al régimen venezolano en abril. En su cuenta en X señaló: esta operación es el resultado de meses de negociaciones con un régimen tiránico que se había negado durante mucho tiempo a liberar a una de sus monedas de cambio más valiosas, sus rehenes. Sin embargo, gracias al incansable esfuerzo de numerosos funcionarios, tanto de Estados Unidos como de El Salvador, y sobre todo, gracias a Dios Todopoderoso, se logró. Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó también en la red social X que gracias al liderazgo del presidente Donald Trump, 10 estadounidenses que fueron detenidos en Venezuela están en camino a la libertad. Agradeció a su equipo del Departamento de Estado y especialmente al presidente Nayib Bukele por ayudar a asegurar un acuerdo para la liberación de todos los estadounidenses, además de la liberación de los presos políticos venezolanos. Hoy es un día muy especial. Estamos recibiendo a 7 niños y niñas liberados, rescatados, gracias a Dios, a la movilización del pueblo, a la conciencia del pueblo y al gobierno revolucionario que hizo todo lo que estaba en sus manos para rescatar a estos niños. Y así como estos niños están hoy aquí, estos 7 niños y niñas, todos los niños que han sido separados y niñas separadas de su familia, vendrán a Venezuela y se reencontrarán con su familia. Aquí estamos, es un compromiso. Diosdado Cabello, ministro de Relaciones Interior, Justicia y Paz, informó que los niños arribaron desde Houston, Texas, dentro de un grupo de 251 venezolanos. Afirmó que los migrantes que tengan cuentas con la justicia serán juzgados. Que tenga alguna cuenta, que rendirle cuenta a la justicia, aquí lo hará. Porque usted revisa, no cometieron delito en Estados Unidos, no cometieron delito en El Salvador, y los dejan detenidos sin ninguna justificación. Bienvenidos a su tierra, 251 nuevos venezolanos que ya deben estar por comenzar a bajar.
Según Diosdado Cabello, a Venezuela han llegado 45 vuelos de deportación que han regresado a 8.283 venezolanos. Con globos y pancartas, familiares denunciaron una vez más las condiciones en las que permanecen los más de 1.000 detenidos por razones políticas en Venezuela. Además, pidieron la intersección del Papa León XIV para su liberación, en el marco de la canonización de los santos venezolanos José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles. Si algo nos ha sostenido en este proceso tan desafiante que hemos transitado, ha sido nuestra fe. Y es por ello que apelamos a la fe y a la intermediación de la Iglesia, que además también ha sido esencial en otros procesos de salidas humanitarias a graves crisis de violaciones de derechos humanos, y hoy no será la excepción. Familiares se recordaron también el Día Internacional de Nelson Mandela este 18 de julio como una fecha que recuerda la lucha por la libertad, la justicia y la dignidad, exigiendo el fin de la represión y el respeto a los derechos humanos de quienes se mantienen detenidos. Queremos pedirle a la Nunciatura que sea intermediario hacia el Papa, pidiéndole por la libertad de los presos políticos de Venezuela. El Evangelio de hoy dice: pedimos misericordia, no sacrificio. Eso es lo que nos pide Dios, misericordia. Como cristianos pedimos misericordia para que esos inocentes estén en nuestras casas acompañándonos a nuestra familia. Las últimas semanas he tenido que certificarle a mis hijas de 7 y 4 años que su papá sigue con vida, porque me han preguntado ya: mamá, ¿papá está vivo o está muerto? Vamos a cumplir 1 año sin poder verlo o hablar con él. No es justo para nuestros niños, porque al igual que las mías, miles de niños en este momento están padeciendo la ausencia de su familiar. Es nuestra única súplica, la liberación de todos nuestros presos políticos, que tengamos respuesta de las instituciones del Estado. El Comité por la Liberación de los Presos Políticos indicó que la actividad de este viernes fue replicada en más de 50 ciudades, en las que manifestantes clamaron a la Iglesia Católica se aboque al cese de la tortura y la represión en Venezuela.